llevamos aproximadamente 20 años prestando servicios a nuestros diferentes clientes. En la actualidad, como veis, tenemos un conjunto de unos 1.400 clientes con un volumen de facturación anual de unos 30 millones. Y como veis, estamos situados a nivel geográfico, a nivel nacional, tanto en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Bilbao. Y en conjunto somos aproximadamente esa cifra que veis ahí de 300 profesionales que estamos a vuestra entera disposición y estamos lógicamente especializados a nivel sectorial. Muy bien, vamos a entrar entonces en lo que decíamos, en estas novedades de esta nueva versión, como os decía, sumamente reciente, hace muy pocas semanas que ha salido, que ha visto la luz. Y hemos tratado de, porque veréis, de novedades hay muchísimas novedades. La verdad es que es una versión en la que se ha puesto mucho esfuerzo porque realmente el cambio, más que un cambio visual, que ya veréis que prácticamente no hay diferencias, sí que hay un cambio en el hecho de haber añadido muchísimas mejoras en diferentes entornos, ahora lo veréis. Pero sobre todo también, aparte de esas nuevas mejoras, lo que se ha hecho ha sido incorporar también demandas de alguna forma que vienen de nuestro conjunto de clientes, ¿no? que ya hacía tiempo que se reclamaban y por fin las tenemos disponibles, ¿no? Mirad, hemos agrupado un poco para que veamos en dónde se han centrado esas novedades en este conjunto que veis aquí, de estas 5 áreas. La primera de ellas es la referente a la movilidad. Mirad, luego lo veremos con un poco más de detalle a qué se refiere eso, pero sí dejarme anticiparos que se ha hecho un esfuerzo muy grande en que el acceso a este ERP, a Microsoft Dynamics NAV 2016, sea de una forma lo más flexible posible. En este caso, se ha potenciado el que se pueda acceder a nuestra plataforma, en este caso, desde diferentes dispositivos, ya sean tablets, ya sean telefonía, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual se ha abierto muchísimo más el abanico, en este caso, de permitir esa movilidad y ese acceso a la información de nuestro ERP, ¿no? Por otro lado, tenemos también novedades en el área de lo que llamamos el conocimiento del negocio, es decir, se ha mejorado, se ha abierto la posibilidad a que incluso ya de forma externa a nuestro ERP, a Microsoft Dynamics NAV, podamos realizar el análisis que tenemos de toda la información contenida en nuestro ERP de una forma mucho más sencilla, de forma externa, como decía, pero de una forma muy sencilla. ¿Y sencilla por qué? Porque la nueva forma que tenemos ahora disponible para todo ese análisis que hacemos de la información se ha llevado a entornos que sean muy familiares, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, al análisis de esta información desde, por ejemplo, nuestro Excel, ¿no? Una herramienta muy común y utilizada en nuestro día a día. Pues ahora se ha facilitado el poder acceder a nuestra información en nuestro ERP y poder extraerla y analizarla, pues como decíamos, con Excel, ¿no? Y con herramientas, como no, precisamente integradas en Excel, como es Power BI o Power BI Desktop, ¿sí? También una reciente herramienta que ha salido ahora, Power BI Desktop, que nos permite, pues lo que decíamos, el poder trabajar con la información que tenemos almacenada en nuestro ERP de una forma externa, de una forma muy sencilla, como es el entorno de Power BI o del Power BI Desktop, pero sí que utilizando herramientas lo más comunes posible, ¿no? Y acercando, como no, a toda la parte de BI, a toda la parte de Business Intelligence, de una forma muy amena. Luego, claro está, ventajas y beneficios de la nube. Por supuesto, cada vez más, yo diría que cada nueva versión acerca muchísimo más esa integración con la nube, ¿no? Ya me estoy refiriendo a ventajas por el hecho de trabajar bajo Azure, esa posibilidad de poder trabajar de forma nativa con Azure SQL y, por supuesto, como no, con todas las herramientas de Office 365, ¿no? Totalmente integradas ya en esta versión, totalmente muy integradas en esta versión, facilitando todavía más, si cabe, el trabajo con nuestro ERP y las herramientas que tenemos disponibles en la nube, ¿no? Otro de los apartados que tenemos aquí remarcados, la digitalización del negocio. Por supuesto, se ha potenciado
el tema de la e-factura, ¿no? De la factura electrónica, ¿no? Por ejemplo, el poder trabajar ya de una forma mucho más integrada dentro de esa particularidad de la factura electrónica. Otra de las novedades que también comentaremos un poco es la posibilidad de ya de trabajar con nuestro ERP, digitalizando toda la documentación, todo el papel que nos puede llegar en la compañía, ¿no? Es decir, ahora ya se permite, luego incluso lo veremos, el poder, tal como generamos la factura, pues por ejemplo, de un proveedor en nuestro ERP, poder digitalizar, poder escanear mediante OCR el documento original del proveedor y tenerlo vinculado a la factura que estamos introduciendo en nuestro ERP, ¿no? Con lo cual ya es una gran ventaja. Además, por el hecho de trabajar a nivel de OCR nos hace el reconocimiento de caracteres, con lo cual puede interpretar incluso ese documento que nos está llegando, ¿no? Y en este caso, por último, lo que mencionamos aquí de las mejoras de las relaciones empresariales, ¿no? Aquí lo que vemos claramente es que se está también haciendo un gran esfuerzo en integrar, en este caso, nuestro ERP, Microsoft Dynamics NAV, por supuesto, con CRM, ¿no? Con Microsoft Dynamics CRM. Esa integración ahora ya es nativa dentro de Navision. Luego veremos que hay ya todo un conjunto de entidades que se han definido precisamente para establecer esa integración con respecto a Dynamics NAV y Dynamics CRM, con lo cual se ha mejorado muchísimo precisamente el manejo de esa información entre ambas plataformas, ¿no? entre NAV y en este caso Dynamics CRM, ¿no? Muy bien, ese sería un poco el resumen de lo que, ya os decía, hay muchísimas novedades, pero yo creo que hemos pretendido centralizarlo un poco en estas áreas y agruparlas por las áreas que veis aquí. ¿Vale? Entonces, ahora lo que sí que me gustaría es, ya que hablamos en primer término de la movilidad, bueno, vamos a hablar y así ya entramos un poco en materia, de uno de los clientes que tenemos, uno de los clientes que nos permite el acceso a nuestro ERP, que tenemos ya disponibles. Ya lo teníamos en anteriores versiones, pero sí que es cierto que en esta nueva versión, 2016, se ha trabajado muchísimo y se ha potenciado muchísimo más, ¿no? Con lo cual se ha facilitado mucho más el trabajo con este cliente. Me refiero, como no, al cliente web. ¿De acuerdo? Vamos a abrir el cliente web, vamos a salir de nuestra presentación y vamos a reactivar en este caso lo que es el cliente web. ¿De acuerdo? Lo que es el cliente de Microsoft Dynamics NAV en entorno web. Lógicamente, podemos utilizar este cliente web con cualquiera de los navegadores más comunes que tenemos hoy en día. Y precisamente por el hecho de que esté en ese entorno mucho más familiar, como es un navegador, permite que esa curva de aprendizaje, ese acercamiento a nuestro ERP se simplifique en muchísimo mayor medida, ¿no? Si cabe. Mirad, como veis aquí tenemos precisamente la pantalla inicial, de hecho es el área de trabajo en este caso. Ya estamos trabajando puramente en lo que es el cliente web. Y lo primero que me gustaría resaltar, bueno, como veis van perfilando y van mejorando ese entorno, este entorno que decimos el cliente web. Si os fijáis, lo he ocultado, pero es muy similar, cada vez se acerca más al cliente RTC, a nuestro cliente, digamos, de Windows para Navision. ¿De acuerdo? Cada vez es mucho más similar. No diremos que está toda la funcionalidad, ni muchísimo menos, pero sí que está la mayor parte de la funcionalidad, digamos, más utilizada en nuestro día a día, ¿no? Lógicamente todo el acceso a la parte de administración, de configuración de lo que es la aplicación y demás todavía no está, por supuesto, integrado en este cliente web al 100%, pero la mayoría de las funcionalidades más genéricas, para que nos entendamos, están integradas ya en este cliente web. Incluso, como veis, todo el tema de los roles de usuario ya lo tenemos integrado. En este caso estáis viendo el rol de usuario del procesador de pedidos de venta, el cual tiene, pues como veis, acceso a sus diferentes, en este caso, pilas, KPIs, indicadores, agrupados como tenemos igual en el cliente del RTC. También tenemos, lógicamente, toda la posibilidad de ver nuestra información relevante, en este caso, al rol que tenemos activado, como es, pues eso, el conjunto a nivel representado de forma gráfica de los pedidos que tenemos de venta. Podemos incluso desplegar y podemos incluso, pues, manipular esta información, pedirle que nos la muestre, en este caso por meses, etcétera. Es decir, lo que ya podíamos hacer en el cliente RTC, pues ya trasladado a este cliente web.
¿Qué más? Tenemos, como veis aquí, todo lo que es el área de trabajo, donde igual que teníamos en el cliente RTC, pues tenemos la posibilidad de definir nuestras propias listas. En este caso vemos nuestra lista, en este caso de mis clientes, los clientes que yo voy introduciendo como clientes prioritarios o principales. Lo mismo con mis artículos, ¿de acuerdo? La posibilidad de definir nuestra propia lista de nuestros artículos principales. ¿Para qué? Para precisamente pues, acceder o tener el acceso de una forma rápida a la ficha de cada uno de estos registros, ¿no? En este caso la ficha de producto, ¿no? Lo mismo con los clientes, si queremos acceder pues, de una forma sumamente rápida a esa ficha de ese cliente, ¿no? Es decir, el acceso a la información que tenemos en el ERP mucho más centralizada y de una forma mucho más flexible, ¿no? Mirad, como novedades dentro de lo que es este entorno del cliente web, una de las que resalta aquí es precisamente la que tenemos en la parte superior, y es que por usuario, en este caso, como yo estoy validado, tengo acceso y estoy identificado como este usuario, pues ya tengo, ¿por qué no?, el acceso a la configuración que pueda afectarme directamente a mí, ¿no?, a nivel de usuario, ¿no? Como es la posibilidad, como veis aquí, pues de establecer el idioma de trabajo con el que quiero trabajar con este cliente web. Sí, podríamos desplegar y seleccionar de la lista de los diferentes idiomas que tengamos disponibles, pues poder cambiar, en este caso, el idioma de visualización de este cliente web. También tenemos, lógicamente, la posibilidad de cambiar pues, la región, la zona horaria, desplegando, pues seleccionar cualquier otra zona horaria en la que nos encontremos para estar acorde a la información que queremos analizar. El cambio de empresa también lo tenemos aquí disponible. Si tuviéramos más de una compañía, podríamos venir aquí y seleccionar, en este caso, de las compañías que tengamos, a las que tengamos incluso permiso concedido, pues poder hacer un cambio rápido de compañía. Y por último, como no, la fecha de trabajo. ¿Sí? ¿Os acordáis? La fecha de trabajo, la que establecemos para que la información que introduzcamos esté registrada o se esté procesando en la fecha que nosotros establezcamos, ¿no? Vendríamos aquí, podríamos desplegar y seleccionar, en este caso, la fecha que nos conviniera para trabajar en ese momento con nuestro cliente web. Muy bien, esto respecto a esta novedad de la parte de la configuración que afecta, en este caso, al usuario que accede al cliente web. Otra de las novedades o elementos que se están potenciando es esta búsqueda que tenemos aquí, ¿no? La búsqueda que, igual que teníamos en el cliente RTC, tenemos en la parte superior la barra de la búsqueda para localizar información de los diferentes elementos que tenemos disponibles en el ERP. Lo mismo lo tenemos aquí ahora en el cliente web, ¿no? Desde aquí, por ejemplo, podemos buscar, no lo sé, si ponemos, por ejemplo, cliente, pues nos aparece la relación de todos los diferentes objetos, ya sean listas, documentos, archivos, informes, relacionados precisamente con el concepto que hemos colocado en la búsqueda, ¿no? Lo bueno de esto es que ahora incluso podemos decirle que del concepto que estamos localizando, que estamos tratando de buscar, que en este caso es cliente, lo que quiero es que centre esa búsqueda en estos objetos, por ejemplo, en listas, todo aquello que afecte a listas, en este caso de clientes, que es lo que estamos buscando, ¿no? Y de este caso, como veis, lo que hace es relacionarme y me muestra dentro de lo que es la aplicación, ¿sí?, todos los diferentes accesos que tengo que estén relacionados con el concepto localizado, que es cliente. Lo mismo con informes. Si lo que quiero es buscar informes de clientes, centro la búsqueda en el criterio que hemos introducido, pero en este caso lo que hago es acotarlo por los diferentes informes y análisis que estén disponibles bajo el concepto que tenemos localizado. De la misma forma, en documentos, todos aquellos documentos que estén relacionados con el cliente, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Podemos regresar y volver a localizar y que nos muestre todos los diferentes elementos, ¿vale?, todas las diferentes páginas que hayan finalmente relacionadas con ese concepto. ¿De acuerdo? Por tanto, la búsqueda en este caso está muy mejorada y nos permite centrar, como decimos, ya no solo las páginas o elementos que estén dentro del ERP relacionados con el concepto, sino incluso ya los elementos, es decir, las listas, los documentos, los informes, etcétera, etcétera, para facilitar en gran medida pues, la localización de esas páginas, ¿correcto? Como siempre, igual que teníamos en el cliente RTC, puedo directamente seleccionar el elemento, en este caso la ficha, la lista en este caso de los clientes,
o incluso, como veis en la parte derecha, me muestra en qué departamento se encuentra el elemento que yo tengo seleccionado, ¿sí? Me dice que en este caso, pues el informe de clientes saldos por fechas, lo tengo localizado en la parte de gestión financiera, en la parte de cobros y en la parte de informes, con lo cual me va marcando en cada caso en qué área puedo, en qué departamento puedo localizar esa información. ¿De acuerdo? Muy bien, esto respecto a esta novedad de la búsqueda, que creo que es interesante y la verdad es que se ha mejorado muchísimo. Y otra de los elementos, en este caso relacionado también con la búsqueda, está relacionado con las búsquedas en las listas. Si yo, por ejemplo, accedo en este caso a los pedidos de venta, si nos fijamos ahora, la búsqueda que la tenemos disponible mediante esta lupa, ¿sí?, está realmente trabajada. Si os fijáis ahora, puedo buscar, pues no lo sé, este concepto, ¿no?, Sellafrío. En este caso un cliente que se llame Sellafrío y automáticamente, como veis, de lo que son los pedidos, en este caso del cliente Sellafrío, me los ha restringido únicamente a los que corresponden con el criterio localizado. Pero es que esto va un poco más allá. Yo porque en este caso me acuerdo o he visto el nombre del cliente, pero si por ejemplo conozco otro dato, es por ejemplo el almacén con el que suele trabajar ese cliente, fijaos que sin cambiar ningún tipo de criterio yo escribo el código del almacén gris y lo que hace es localizarme todos aquellos pedidos de venta, en este caso que están centralizados con el almacén gris, ¿sí?, con el código de almacén gris. Pero si os habéis fijado, yo no he cambiado ningún criterio de búsqueda, simplemente he introducido la palabra gris y él es capaz de, en toda esta lista, en este caso de pedidos de venta abiertos, localizarme aquellos que corresponden con el código que he introducido, con el criterio que he introducido, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo mismo, decíamos, puedo buscar por el dato que conozco, que es el nombre, ¿sí?, Sellafrío, me localiza a los clientes, pero es que también, sin cambiar de ningún tipo de parámetro, si lo que quiero es buscar, pues por ejemplo, de un vendedor, como pueda ser el vendedor MS, pues automáticamente él es capaz de esta información, centralizarla y localizarla, ¿sí?, dentro de esta lista de pedidos abiertos, los que corresponden al vendedor, en este caso MS. Con lo cual esto realmente es una virguería, por no decirlo de otra forma, ¿no? Es una búsqueda muy potenciada y muy trabajada. La verdad es que es muy cómoda. Ya que estamos en una lista, en este caso de los pedidos de venta, también comentaros otra novedad que tenemos aquí disponible. Si os fijáis, se ha trabajado mucho más el tema de las listas. Ahora mismo, por ejemplo, si yo quisiera desplazarme para ver el resto de información que hay en la lista, ¿sí?, mediante la barra que tengo de desplazamiento, puedo venir aquí y empezar a desplazarme. Pero si os fijáis, han bloqueado, digamos, han inmovilizado, para que nos entendamos, las columnas más relevantes, ¿no?, para de esta forma no perder el foco, tanto en este caso como en el número de pedido, como en el número de cliente al que hace referencia el resto de información, ¿no? Con lo cual, si os acordáis, es como la función que tenemos en el Excel de poder movilizar paneles, o poder movilizar columnas, pues en este caso ya lo tenemos establecido de forma automática, ¿no? Con lo cual, la verdad es que ver la información en este formato de listas está muy mejorado y es muy funcional, ¿de acuerdo? Con lo cual es mucho más cómodo, ¿no? También, ¿por qué no? Si nos fijamos en este lado derecho, si yo ahora que tengo seleccionado, por ejemplo, este pedido, ¿de acuerdo?, y despliego los paneles, como veis, se ha trabajado, dejadme que mueva esto un poco más para acá, se está trabajando, yo creo, se está mejorando constantemente la información que tenemos disponible para los registros. En este caso tengo seleccionado un registro de pedido de venta, pues toda la información que tengo disponible en los paneles, como veis, es interactiva y es relacionada en este caso al pedido que tengo seleccionado, igual que tenemos en el cliente RTC, pero dentro de este cliente web, ¿no? Con lo cual, marcando cualquiera de los registros, en este caso pedidos, pues me da la información, ¿sí?, relacionada con ese pedido, pues el número de cliente al que corresponde, que es el 38, 12, 84, 56, pues aquí lo tengo y pulsando podría abrir, ¿por qué no?, la ficha directamente de ese cliente, ¿de acuerdo? Con lo cual ese dinamismo de los paneles informativos realmente está muy potenciado, ¿sí?, está muy mejorado. ¿De acuerdo? Puedo volver a colapsar los paneles y de esta forma tener mucha más superficie y área de trabajo, ¿sí?
Otra funcionalidad mejorada, otra pequeña mejora que tenemos, pues es relacionada, por ejemplo, con la introducción de datos, ¿no? Ahora, si os fijáis, si ahora yo quiero, por ejemplo, no lo sé, vamos a seleccionar el cliente, en este caso, voy a ver si, perdón, vamos a coger este mismo pedido, ¿sí? Fijaos, la introducción de datos se ha mejorado muchísimo a nivel de campos, ¿sí? Si ahora si queremos introducir un dato, modificar un dato, cambiar un dato, es tan sencillo como pulsar dentro de este botón de los 3 puntos, simplemente ya puedo teclear esa información, ¿sí? Y ponerle, por ejemplo, pues que en este caso, esto realmente corresponde a esta población, en este caso Zaragoza, ¿no? Perfecto, ya lo puedo directamente escribir y él es capaz ya de localizarme dentro de la lista, en este caso de poblaciones que tengo disponibles, ya me localiza automáticamente esa población que estoy introduciendo, ¿sí? Con lo cual solamente me quedaría el seleccionarla y automáticamente ya me hace la actualización de esa información. Con lo cual, como decíamos, la introducción de datos está realmente trabajada, está muy mejorada, con lo cual se facilita muchísimo más el trabajo con este cliente web, ¿de acuerdo? Muy bien, esto respecto a lo que es el cliente web. Por supuesto hay aproximadamente un conjunto de 60 novedades solamente centradas en el cliente web, ¿no? Sería ahora demasiado largo intentar enumerarlas todas, ¿no? Pero sí que he querido un poco resaltar aquellas que creo que son importantes, ¿de acuerdo? Como os decía, el tema de las búsquedas, tanto en las listas como en la búsqueda principal de lo que es el cliente web, la parte de la configuración de usuario, que realmente está mejorada, la parte de lo que son las listas, el cómo trabajar con esas listas y, como no, mirar, si os fijáis, por ejemplo, si entramos en un cliente, vamos a seleccionar este mismo y vamos a acceder a la ficha del cliente. El tema de las fichas, que también, por supuesto, se ha mejorado. Ahora ya son los diferentes, ¿os acordáis que en el cliente RTC ya lo teníamos, el poder ir desplegando cada uno de estos apartados? ¿Sí? Pues esa es otra de las grandes mejoras que se han hecho, ¿no? Ahora ya es posible colapsar, desplegar y volver a ocultar cada uno de los diferentes apartados, en este caso porque estoy en la ficha de cliente, ¿sí? Pues relacionados con los pagos, con las formas de envío, con la facturación, el apartado general, es decir, se facilita mucho más el trabajo con las diferentes fichas, ¿sí? Con precisamente la posibilidad de poder ir ocultando y mostrando los diferentes apartados de la ficha, ¿no? Bien, pues como decía, al igual que pues hay muchísimas más novedades, ¿no? Pero creo que estas son habría que centrar algunas y estas yo creo que son las más relevantes, ¿no? En fin, creo que se ha hecho un trabajo muy bueno, muy importante en este cliente web. Yo creo que si ya tenía peso anteriormente en anteriores versiones, la verdad es que ahora está más que justificado el tratar de trabajar con él porque está muy elaborado y es muy intuitivo y muy sencillo de trabajar. Ya os decía al principio que el acceso a la información a través de este entorno de navegador se ha simplificado muchísimo, es muy intuitivo, es muy interactivo, ya no digamos para usuarios que ya estén habituados a trabajar con el cliente RTC, el hecho de ponerles este cliente por el motivo que sea, por necesidades de la organización, realmente encontrarán a faltar muy poca funcionalidad porque la mayoría de ella está trasladada hasta a este cliente, ¿no? Bien. Bueno, vamos a abandonar momentáneamente este cliente web, ¿sí? Y vamos a ir en este caso ya a nuestro cliente RTC, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos otro conjunto de novedades que comentábamos que vale mucho la pena el que le echemos una ojeada, aunque sea por encima y de forma rápida, porque no quiero quedarme sin tiempo, quiero comentar al menos aquellas novedades que hemos considerado relevantes. Vamos a entrar en materia. Mirar, novedades respecto al área financiera, pues hay un buen conjunto también de novedades. Yo creo que una de las que más, como decía antes, ¿no? Más demandadas, ¿sí? Es el trabajo que se ha hecho con el rediseño de los informes actualmente que hay en NAV. No nos engañemos. Una de las partes, vamos a llamarle fea,
por darle un nombre, perdonadme que utilice la palabra fea, ¿no? Pero una de las partes que menos gusta de Navision, ¿sí?, sería la parte de informes. Sabemos que el tema de informes en Navision pues se ha simplificado hasta tal punto de que son sumamente sencillos, ¿no? Entonces, una de las cosas que están trabajando y que están mejorando, y que ahora voy a mostraros un par de ellas, es, por ejemplo, el rediseño de estos informes para irlos adaptando poco a poco a que tengan un aspecto, una utilidad mucho mayor, ¿no? Mirad, no me enrollo más. Por ejemplo, hay uno muy común que es el esquema, en este caso el esquema de cuentas, ¿sí? Accedemos al esquema de cuentas, accedemos, por ejemplo, a Panorama para que nos muestre sobre este mismo análisis, ¿sí? Y vamos a imprimirlo para que veáis el pequeño cambio que se ha hecho, ¿no? Como ejemplo de lo que os decía de este rediseño de informes. Pues mirar, el primer cambio que detectamos aquí es que este reporting, en concreto el esquema de cuentas, ahora ya tiene un formato apaisado, es decir, ya lo hemos trabajado de tal forma en que por defecto ya no hay que ir a configurar la página, no hay que ir a tocar el layout, no hay que ir a modificar el report, sino ya por defecto, perdón, ya lo tenemos de forma horizontal, y al igual que este esquema de cuentas que he utilizado como ejemplo, hay otros, ¿no?, que ya se han rediseñado y se han adaptado para que sean más cómodos de trabajar, ¿no? Hay otro, por ejemplo, informe, ¿sí?, como ejemplo. Mirad, han tocado hasta un conjunto de 25 de estos informes, ¿sí? Yo os enseño un par de ellos para que lo veáis, ¿vale? Pero ya os digo, hasta 25 informes son los que han readaptado, rediseñado y trabajado un poco, ¿no? Aquí hay otro, que es el saldo del ejercicio, por ejemplo, ¿sí? Este es otro de los que también se ha readaptado, ¿no? Y de nuevo también lo que se ha hecho es adaptarlo para que tenga ya de un formato horizontal, perdón, apaisado me refiero, ¿vale? Para que de esta forma la información ya salga completa y no tengamos que ir a tocar, pues eso, la parte de la presentación, que sea apaisado, no apaisado. Ya por defecto nos aparece y ya tiene ahora mucha más coherencia el obtener el informe de esta forma, ¿no? Con lo cual ya es mucho más sencillo el trabajar con ellos. Ya no hay que rediseñarlos, no hay que tocarlos, no hay que manipularlos para que se adapten a nuestra necesidad, ¿no? Bueno, como decía, a nivel de informes, ya os digo, se han modificado hasta un total de 25 de ellos, ¿no? Y os he dado una muestra de un par de ellos para que veáis cuál es un poco por dónde han ido esos rediseños de esos informes, ¿no? Hay otra funcionalidad, esta no es que sea nueva, pero yo la considero sumamente importante y es bueno que la recordemos, ¿de acuerdo? Que yo creo que poco a poco también se va trabajando y se va mejorando. Mirad, es relacionada con precisamente la totalización de los documentos, ¿sí? Ahora estoy, por ejemplo, en la creación de una factura de venta. Y ya sé que eso ya lo teníamos en anteriores versiones, pero es bueno que lo recordemos porque se ha hecho un trabajo importante, ¿no?, aquí, y es precisamente en la totalización de los documentos, es decir, la posibilidad de poder ya al pie de lo que es justo debajo de las líneas de este documento, en este caso la factura de venta, el que tengamos esas totalizaciones y de un vistazo, sin tener que hacer pues el test o lanzar las estadísticas o lo que sea, ¿no? Ya directamente desde el propio formulario, en este caso de la factura de venta, ya obtengo esos totales, ¿no? Con lo cual, esto ya os digo, no es que sea nuevo de esta versión, pero valía la pena el que lo recordáramos, ¿no? Aprovechando, mirar que estamos aquí en esta factura de venta, vamos a abrir, por ejemplo, esta otra de aquí. Sí que hay una novedad, ¿vale? Voy a completarla. Mirar, ya tenemos una factura, en este caso en modo borrador. Hay una novedad que es la vista previa de registros. Si os acordáis, teníamos un pequeño inconveniente, y es que cuando confeccionamos, en este caso, una factura de venta, ¿sí? Para ver un poco cuál es la repercusión, una vez habíamos registrado esta factura, es decir, cómo había afectado pues, al movimiento de cliente, a los movimientos contables, a toda esa información que se deriva del propio registro de la factura. Claro, eso teníamos que analizarlo una vez registrada la factura, y si en ese momento que analizábamos nos dábamos cuenta de que habíamos cometido un error en la parte, pues no lo sé, del cálculo de IVA, en la parte de la totalización del documento, en la parte de los movimientos o los efectos que se generan por la propia forma de pago del cliente en este caso, ¿no? Es decir, todo eso ya era una vez que habíamos registrado el documento, con lo cual si detectábamos cualquier tipo de error no nos quedaba más remedio que volver
pues a retroceder el documento haciendo un abono y volver a registrarlo de forma correcta, ¿no? Bien, pues hay una novedad que a mí me encanta, que es precisamente la de la vista previa de registros, ¿sí? Esto, por ejemplo, lo tenemos en muchos documentos. Ahora estoy en la factura de venta. Si yo quisiera ahora ver cuál es la repercusión que tendrá esta factura antes de registrarla, es decir, a qué va a afectar, cómo se va a generar, cómo se va a disparar el resto de información que va a ir asociada a esta factura, desde el apartado de acciones, fijaos, tengo la posibilidad, en este apartado de aquí, de hacer una vista previa del registro. Y lo que va a mostrarme, como veis aquí, fijaos, es, yo le llamaría una especie de simulación del registro. Es decir, si os fijáis, cuando desde un documento que teníamos registrado hacíamos el navegar, veíamos una información muy similar a la que tengo aquí ahora con la vista previa del registro, con lo cual me estoy anticipando y ya tengo, antes de registrar el documento, la posibilidad de poder analizar cuál va a ser la consecuencia de ese documento a nivel de, por ejemplo, los movimientos contables, ¿sí? ¿Qué movimientos contables va a generar el registro de esta factura? Pues si quiero, en este caso, analizarlos, ya veo que sobre estas cuentas que tenemos aquí establecidas, ¿de acuerdo?, nos va a generar este movimiento, ¿de acuerdo?, con este conjunto de hasta 5 movimientos contables, ¿no? Lo mismo lo tenemos con los movimientos de cliente. ¿Qué consecuencias tendrá respecto a movimientos de cliente la factura una vez la registremos? Pues mediante la vista previa de registros podemos ver que, por un lado, se va a generar dentro del movimiento de cliente el documento de factura, pero es que a la vez, por la forma de pago que tiene en este caso este cliente, se va a registrar un movimiento de pago asociado a esta factura. Y todo eso es antes de que registremos, con lo cual ya tenemos con esta funcionalidad de vista previa de registro la posibilidad de ver las consecuencias, para que me entendáis un poco las consecuencias del registro ya no solo de una factura de venta, sino también desde un diario general. Imaginaos que estamos introduciendo un asiento contable, ¿no? Pues tenemos la misma funcionalidad de la vista previa de registro, de poder analizar, como decíamos, esas consecuencias por el hecho de registrar esos movimientos, esos documentos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual esta función de vista previa es fantástica. La verdad es que nos ha ayudado muchísimo en poder anticiparnos a diferentes inconvenientes que tengamos por el hecho de tener que registrar, para luego ver cuál es un poco la consecuencia del registro de esos documentos, asientos y demás, ¿no? Como decía, si os fijáis, en la parte de contabilidad, si accedemos al diario general, en este caso, ¿sí?, y estamos confeccionando un asiento, pues también tenemos, como no, la posibilidad de poder ver cuál es la consecuencia antes de registrar el asiento que tenemos definido, ¿no? Si aquí, por ejemplo, yo le digo, pues esto es cliente y es sobre este cliente de aquí, ¿de acuerdo? Y el tipo de documento, en este caso, es un cobro que hacemos de este cliente, ¿sí? Y aquí pues le pondremos un total, un importe, por ejemplo, 2000, ¿sí? Bien, pues anteriormente, antes de poder disponer de esta función de la vista previa de registro, ¿de acuerdo?, no nos quedaba más remedio que registrar este asiento y luego ver cuáles han sido, digamos, las consecuencias de ese registro, ¿no? Pues ahora, como decía, en el apartado de acciones tenemos la función de vista previa de registro, con lo cual al pulsar ella, en este caso pondremos bien el importe, ¿sí?, aquí, ¿de acuerdo? Hacemos la vista previa de registro. Ahí está. Y como veis, ya lo que está haciendo es enseñarme lo mismo que hará una vez se registre ese movimiento contable, ¿sí?, mostrarme cuáles son las consecuencias a nivel de movimientos de contabilidad, que son los dos apuntes que nos encontraremos aquí, ¿sí?, en el apartado de contabilidad, ¿de acuerdo? Lo mismo con la parte de cliente, el movimiento de cliente, y lo mismo con los movimientos de cliente detallados, ¿de acuerdo? Con lo cual, todo eso justo antes, ¿vale?, de poder, de tener que registrar el asiento en este caso que decíamos, ¿no? Ya lo hemos visto tanto en apuntes contables como en documentos, ya sean de facturas de venta, facturas de compra, pedidos, etcétera, etcétera, ¿no? La funcionalidad de la vista previa de registros. Fantástica también. Mira, luego también tenemos otra novedad relacionada en este caso con la parte de la parte financiera, y es una funcionalidad que le llamamos
periodificación o fraccionamiento, ¿no? Es el fraccionamiento de la posibilidad de poder fraccionar movimientos de tipo de ingresos o de gastos, ¿no? La posibilidad de poder hacer precisamente esa periodificación, el fraccionar un cobro o un pago, ¿sí? De una forma muy sencilla, ¿no? Vamos a ver si, por ejemplo, aprovechando este mismo diario que yo tenía aquí, ¿de acuerdo? Esto también es válido, ya lo veréis, desde la parte financiera, en este caso, de un diario general, el hecho de poder fraccionar o periodificar un asiento contable, o también desde los documentos, en este caso de la factura de venta o la factura de compra, los pedidos, etcétera, ¿no? La posibilidad de poder fraccionar o periodificar el ingreso o el gasto, ¿no? Mira, vamos a ver en este caso, ya que estoy aquí en la parte de un asiento contable. Fijaos que tenemos disponible una columna más que es precisamente el código de fraccionamiento. Es decir, en este caso, ¿qué ejemplo ponía yo aquí? Pues el cobro pago de este cliente, ¿sí? Pues en vez de tener que hacer diferentes movimientos para poder periodificar ese ingreso o ese gasto, ¿sí? Lo que puedo hacer es utilizar precisamente el código de fraccionamiento, y lo que puedo hacer aquí es precisamente desplegar, ¿sí? Y seleccionar cualquiera de los códigos o fórmulas, para que nos entendamos, de fraccionamiento que hayamos definido, ¿sí? Yo aquí tengo una que es anual, pero vamos a entrar en el modo avanzado y así vemos un poco cómo se definen esas periodificaciones o esos fraccionamientos, ¿no? Voy a editar este mismo y así lo vemos, ¿de acuerdo? Ahora lo que me está pidiendo el sistema es que yo defina cuál es esa plantilla de fraccionamiento, ¿no? Pues en este caso, como veis, es el código de fraccionamiento, le he puesto el 001 y la descripción en este caso es anual, ¿sí? Lo que pretendo con este fraccionamiento es que ese importe de ingreso o de gasto que decíamos, ¿sí? Me haga un fraccionamiento dentro de lo que es el año, es decir, que me genere hasta 12 periodificaciones para ese ingreso, ¿no? Y eso lo defino precisamente con estos valores. La cuenta de fraccionamiento, la cuenta contable donde queramos imputar cada uno de los diferentes fraccionamientos, que de ahí, a medida que vaya evolucionando esa periodificación, se irá incrementando o restando, ¿no? Luego tenemos el porcentaje de fraccionamiento, es decir, del total que tenemos del importe a cobrar o a pagar, cuál es el que queremos fraccionar, ¿no? En este caso yo le he puesto pues el 100% de este importe, quiero que se fraccione, ¿no? ¿Y de qué forma quiero que se fraccione? Pues mediante el método de cálculo de ese fraccionamiento puedo decirle pues que sea de un método lineal, es decir, que se reparta de forma lineal, o que lo haga por el conjunto de los diferentes periodos, con la opción de igual por periodo, por días del periodo, o que incluso yo mismo pueda, mediante la definición por usuario, poder determinar cuál ha de ser ese método de cálculo para el fraccionamiento del importe, en este caso total, que teníamos establecido, ¿no? Y determinar también ese fraccionamiento cuándo debe empezar, ¿no? Desde qué momento debe empezar a contarse, ¿no? Pues desde el momento en que yo registro el movimiento, pues la fecha de registro, ¿no? O desde el principio del periodo, o desde el final del periodo, o desde, como veis, podemos seleccionar como fecha inicial de fraccionamiento cualquiera de los valores que aquí tenemos definidos, ¿no? Claro, como está el número de periodos, es decir, de ese total que queremos, en este caso del 100% fraccionar, en qué número de periodos queremos que se fraccione, ¿no? Como en este caso le he puesto el concepto de anual, pues lo que quiero es que me convierta esa periodificación en 12 fracciones, ¿no? Y por último, en ese caso, la descripción que quiero para cada uno de los diferentes periodos, pues imaginaos la cuota y que corresponda y que me identifique el periodo, ¿no? Bien, le damos al aceptar, ya tengo definido una primera plantilla de fraccionamiento, le doy a aceptar, ¿de acuerdo? Y ya me la actualiza en la columna de código de fraccionamiento, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿vale? Ya podría ver cómo va a quedar ese fraccionamiento por el hecho de que hayamos utilizado, ¿sí? Esa funcionalidad del código de fraccionamiento. Desde ahora acciones, ¿sí? Si fuese la función de previsión de fraccionamiento, si os fijáis, ¡boom!, me enseña precisamente, por el hecho de que yo haya establecido ese código de fraccionamiento, cómo va ese importe que teníamos especificado a fraccionarlo. Y como veis aquí, me presenta y me muestra los diferentes, en este caso los 12 periodos que teníamos establecidos en la configuración de nuestra periodificación o fraccionamiento. Y lo que hace es repartir el importe total que teníamos establecido, puesto que habíamos definido el 100%, y lo que hace es distribuirlo en las diferentes 12 periodos, en este caso con la descripción que habíamos establecido de la cuota 1, cuota 2, cuota 3, etcétera, etcétera. Con lo cual, a la hora de registrar este asiento, lo que va a hacer es precisamente esos, en este caso 2.000
euros que tenemos establecidos, los va a registrar contra esa cuenta contable que habíamos establecido y nos va a generar precisamente esas 12 periodificaciones. ¿De acuerdo? Muy bien, con lo cual, esto decíamos que también está disponible, como veis aquí, a nivel de contabilidad, a nivel de asientos contables, para el registro de esos asientos de ingresos o de gastos, el poder fraccionarlos, pero también decíamos que esto lo tenemos disponible si vamos, por ejemplo, a una factura, en este caso una factura de venta. Si abrimos, por ejemplo, esta factura de venta, muy bien, como veis aquí, en las líneas, ¿sí?, estamos vendiendo en este caso, sí, este producto, ¿de acuerdo?, con este importe, ¿de acuerdo? Y lo que queremos en este caso es poder utilizar esa funcionalidad de fraccionamiento, ¿sí?, de periodificación. En este caso vamos a hacer que ese importe global de esta factura, ¿de acuerdo?, se fraccione de nuevo en un código que nosotros hayamos establecido de fraccionamiento. De nuevo, al desplegar en la columna código de fraccionamiento, como veis, tengo disponible el que había definido previamente de forma anual, ¿sí? Con lo cual, si os fijáis, el detalle ya no lo estoy haciendo sobre una cuenta contable, lo estoy haciendo sobre un producto, con lo cual no se basa únicamente en movimientos contables y en cuentas contables, sino que, y de la misma forma que tengo disponible producto, lo puedo hacer sobre una cuenta, sobre un recurso, sobre un activo, es decir, la funcionalidad de fraccionamiento no se centra únicamente en cuentas, sino en los diferentes valores que veis, en este caso en los tipos de línea, ¿de acuerdo? Y aquí lo mismo, seleccionaríamos en este caso el código de fraccionamiento y ya tendríamos de esta forma digamos, esa venta fraccionada en función de la funcionalidad que hayamos establecido de fraccionamiento, ¿de acuerdo? Muy interesante, realmente esta funcionalidad de la periodificación y fraccionamiento ya llevábamos tiempo buscando alguna funcionalidad parecida y esta realmente cubre esa necesidad de una forma muy sencilla. Ya lo veis que no hay más que simplemente definir esos códigos de fraccionamiento y aplicarlos tanto a nivel de contabilidad como a nivel de lo que es la gestión tanto de ventas como compras. Yo os he enseñado la parte de ventas, pero en compras tenemos también disponible precisamente la funcionalidad de la periodificación de esos ingresos o de esos gastos. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra novedad que también a mí me encanta es precisamente la relacionada con los tipos de cambio. Sí, tenemos muchos clientes sí, que trabajan con distintas divisas y sí que es no es que esté reclamado desde hace tiempo, pero sí que es una funcionalidad con esta novedad que os voy a comentar ahora, que es precisamente la automatización de los tipos de cambio de las divisas, que realmente es una mejora notable, ¿no? En este caso, si vamos a echarle un vistazo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a los servicios. Esto tiene el nombre de servicios de tipos, ¿sí? Servicios de tipos de cambio de divisas. Pues fijaos, esta novedad va precisamente en la posibilidad de automatizar los tipos de cambio del conjunto de divisas que tengamos definidas y que trabajemos con NAV. Es decir, de forma automática me permite el poder que se actualicen automáticamente, como decía, los diferentes tipos de cambio. Es decir, simplemente, en este caso tengo definidos dos buscadores donde buscar esos diferentes tipos de cambios, como veis en tipos de cambios de divisas, en este caso basados en Yahoo, o también los que están centralizados en todo lo que es el Banco Central Europeo, ¿sí? Esto es tan sencillo como, en este caso, lo activaríamos y a partir de este momento los diferentes tipos de cambio, ¿sí?, que tengamos en nuestras divisas se van a actualizar, ¿sí?, de forma automática mediante precisamente esos buscadores que tenemos definidos, ¿sí? En este caso le digo que sí, que lo que quiero es que me actualice esos tipos de cambio. Puedo incluso hacer una vista previa. Y como veis aquí, ya me está mostrando la actualización automáticamente de los diferentes tipos de cambio del valor de las divisas con las que yo trabaje y tenga definidas en el sistema. Y todo ello de una forma automatizada, es decir, ya no he de preocuparme de estar periódicamente en función de los periodos que yo tenga de actualización de los tipos de cambio, sino que ya el sistema se encarga, mediante los buscadores de los tipos de cambio que hayamos definido, de buscar precisamente al día y tener de forma actualizada esos diferentes tipos de cambio. También una novedad francamente interesante. Una más de novedades
que también es sensacional. Fijaos, es la de precisamente lo que llamamos los workflows, ¿sí? Los flujos de trabajo. Esta novedad es también entraría entre ese conjunto de novedades reclamadas desde hace tiempo, ¿no? Esta está muy bien, esta es relacionada precisamente en la posibilidad de poder definir flujos de trabajo dentro de la operativa de nuestra compañía, ¿no? ¿A qué me refiero? Mirar, más vale, lo vemos directamente. Flujos de trabajo, ¿sí? La posibilidad, como decía, de poder definir distintos flujos de trabajo de las diferentes áreas que tengamos, tanto de la parte de finanzas como la parte de la gestión a nivel de ventas, compras, ¿sí? Y como decíamos, poder definir flujos de trabajo, automatizar para que nos entendamos procesos, ¿sí? De una forma muy sencilla y muy visual, ¿sí? Es precisamente esta novedad relacionada con los workflows, ¿sí? Los flujos de trabajo. ¿Y cómo funcionamos con ellos? De una forma, ya veréis, muy sencilla, ¿no? Mirad, yo aquí tengo, por ejemplo, tengo un flujo de trabajo, ¿sí? Vamos a abrirlo y así lo analizamos cómo está pensada esta funcionalidad. Mirad, lo primero que me pide es que asignemos un código a este flujo de trabajo, ¿no? A partir de aquí definimos cuál es la descripción de este flujo y lo que pretendo, por ejemplo, con este flujo de trabajo es disparar pues, un mensaje una vez pues se haya creado una línea nueva en el diario general, no lo sé, y a la vez que estamos introduciendo un apunte contable, pues me interesa que este flujo de trabajo pues dispare un mensaje para advertir, recordar o lo que sea al usuario que está introduciendo ese asiento en la contabilidad, ¿no? Con lo cual, bueno, le introducimos esta descripción, mensaje en diario general. Luego definimos la clase de los flujos de trabajo. Mirad, hay flujos de trabajo relacionados con la parte de administración, con la parte de finanzas, con la parte de ventas y marketing, con la parte de compras, ¿sí? Y de esta forma centralizamos y englobamos esos flujos de trabajo dentro de estas clases, ¿de acuerdo? Bien, lo siguiente que deberíamos de hacer es precisamente determinar cuál es el evento, ¿sí? Que va a disparar ese flujo de trabajo. Yo este ejemplo que os decía, ¿no? La de que se dispare un mensaje de recordatorio, de lo que sea, al usuario que está introduciendo esa información en el diario general. Muy bien, pues yo vendré aquí y lo que voy a hacer es de toda esta lista de eventos que tengo aquí, seleccionar cuál es el que me interesa en este caso para mi flujo de trabajo. Como veis aquí tenemos ya toda una serie de conjuntos de flujos de trabajos definidos, ¿no? Pues por ejemplo, no lo sé, cuando se creó una línea nueva en el diario general, perfecto, pues ese sería un disparador para mi flujo de trabajo, ¿no? O cuando se ha lanzado, por ejemplo, un documento de ventas, pues pretendo que ese flujo de trabajo, una vez lanzado ese documento de ventas, haga que pues notifique al usuario responsable de la aprobación de los documentos de ventas que tiene disponible un documento de venta que debe ir a aprobar, ¿de acuerdo? De una forma también muy sencilla, ¿no? O en este caso, lo que decíamos, ¿no? Se ha modificado un registro de proveedor. Pues bueno, en el momento que se modifique una ficha de un proveedor, que dispare un mensaje o que dispare un control de que se haya informado del valor dentro de la ficha del proveedor, ¿no? De esta forma, vamos construyendo con el evento que dispara ese flujo de trabajo, ese proceso que queremos que se vaya automatizando, ¿no? En este caso yo tengo seleccionado en el momento en que se crea una línea en el diario general, ¿de acuerdo? Y aquí es cuando yo le defino la condición, ¿no? Pues en este caso no defino ningún parámetro en concreto, ¿de acuerdo? Pero sí que determino que siempre, en este caso, que el evento sea la creación de una nueva línea en el diario general, ¿qué ocurra? Pues que entonces defino la respuesta que, en este caso, lo que quiero es que aparezca el mensaje que yo haya determinado aquí, ¿de acuerdo? En la respuesta de que haya disparado el evento. ¿Qué tipos de respuesta tengo? Pues como veis aquí, de nuevo tengo otro conjunto de posibles respuestas, ¿no? Pues que se abra una página determinada, en este caso de los comentarios de aprobación, o que automáticamente me cree una notificación, lo que decíamos, ¿no? Una notificación para el usuario X, ¿no? O que, lo que decíamos ahora, ¿no? Que muestre un mensaje de control, de recordatorio, ¿no? Por ejemplo, seleccionamos el nuestro, ¿de acuerdo? Establecemos en este caso cuál es el mensaje que queremos mostrar cuando ocurra ese evento y pulsamos sobre aceptar, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos definido y lo último que nos faltaría en nuestro flujo de trabajo es que lo activemos. Una vez está activado, en principio, si lo hemos hecho bien, un evento que en este caso sea la creación de una línea en el diario general debería de disparar siempre en este caso este mensaje, ¿de acuerdo? Vamos a verlo, a ver si es cierto. Si nos vamos ahora al diario general y creamos una línea nueva, una entrada nueva, ¿de acuerdo? En este caso de tipo pago, contra este cliente, seleccionamos un cliente, ¿de acuerdo? Y ¡pum!
automáticamente, si os fijáis, salta el flujo de trabajo que teníamos definido y me muestra, en este caso, la respuesta que habíamos definido. En este caso, pues, el test del flujo de trabajo, ¿sí? Como veis, a mí esto me parece una auténtica virguería, el poder ya definir nuestros propios flujos de trabajos. Y ya os digo, yo he hecho un ejemplo muy simple, pero hay controles, por ejemplo, flujos de trabajo que controlen que cuando se crea un cliente nuevo se revise y se controle que el crédito máximo esté asignado, es decir, que sea diferente de cero, con lo cual, si no es diferente de cero, que informe al usuario que tiene que complementar ese dato, ¿no? O lo que decíamos, la aprobación de documentos, pues crear un flujo de trabajo que en este caso nos permita avisar o notificar a los usuarios responsables de esa aprobación de documentos, pues que tienen un documento pendiente que aprobar, ¿no? En fin, la creación de estos flujos de trabajo, ¿no? Ya os digo, ahí ya vienen por defecto, vienen un conjunto bastante grande ya de flujos de trabajo predefinidos en este caso, ¿sí? Con lo cual nos podemos incluso, yo porque he creado uno de cero, pero tenemos aquí incluso ya plantillas preconfiguradas, como decíamos, por las diferentes áreas de flujos de trabajo, ¿no? De cualquiera de las áreas que tenemos aquí disponibles, ¿no? Y como veis ya tenemos toda una serie de plantillas que podemos reaprovechar, incluso podemos modificar para que se adapten a nuestra necesidad y establecer esos workflows o esos flujos de trabajo sin tener que partir de cero, sino ya reaprovechando flujos de trabajo previamente creados. ¿De acuerdo? Con lo cual se simplifica muchísimo más todavía el precisamente crear esos workflows o esos flujos de trabajo de una forma muy, muy sencilla. ¿De acuerdo? Muy interesante, la verdad, esta novedad de los workflows realmente es muy interesante. Muy bien, esto a nivel de estas novedades, ¿no? Hay una más, esta también la considero bastante importante porque también es algo que nos abre la puerta a muchas posibilidades, ¿no? En este caso, mirad, esta novedad que os quería comentar la tenemos situada en el apartado de ventas. Si os fijáis ahora mismo, aparece un nuevo apartado que es precisamente Microsoft Dynamics CRM. ¿Y qué es esto? Pues esto es relacionado con la novedad de la integración de nuestro NAV de forma nativa con Dynamics CRM, es decir, ya tenemos, como veis aquí, estas entidades que ya están vinculadas, que ya están preconcedidas para precisamente facilitar esa integración de nuestro ERP contra, en este caso, Dynamics CRM. Y como veis aquí, ya se han prediseñado todas estas integraciones de las diferentes entidades que veis aquí, ¿no? El pedido de venta, pues que esté ya integrado directamente contra Dynamics CRM, ¿no? O lo mismo, los contactos, las oportunidades, los productos, es decir, ya hay predefinidas todas estas entidades con las que poder, de una forma muy sencilla, integrar directamente nuestro NAV con Dynamics CRM, ¿de acuerdo? Y de una forma muy sencilla, ya podemos huir de esos conectores, de esas que, ¿por qué no? Reconozco que eran algo complejas el poder establecer esa vinculación del ERP, de NAV con CRM. No era sencillo, para que nos entendamos, ¿no? Bueno, pues ahora ya lo tenemos por fin como una novedad más, de una forma totalmente nativa, ya integrado NAV con Dynamics CRM. Hay muchas otras novedades, lo que pasa es que no tenemos tiempo para verlas, como os decía, ¿no? Creo que hemos mencionado las más importantes. Hay novedades respecto al tema de la factura electrónica, ¿no? Ya trabajar directamente NAV con la factura electrónica de una forma totalmente integrada y muchísimo más sencilla, ¿de acuerdo? También tenemos tema de OCR, es decir, ahora, si os acordáis, anteriormente podíamos a nuestros documentos, a nuestros registros que tenemos en NAV, podíamos anexar todo tipo de documentos externos, pero es que ahora eso ha ido más allá, ha ido un paso más allá y de una forma muy sencilla, ya no solo anexar documentos, sino podemos escanear documentos que luego anexaremos a nuestros registros dentro de NAV mediante una funcionalidad de OCR, es decir, que además el documento que anexamos lo reconozca a nivel de OCR y pueda interpretar la información que estamos integrando a ese documento. Para que me entendáis, una factura, estamos registrando una factura de compra, ¿sí? Antiguamente, ¿qué hacíamos? Bueno, pues a la factura de compra que creábamos en Navision, para tener un poco ese vínculo con la factura del proveedor,
pues bueno, pues anexábamos en formato PDF la factura de compra del proveedor. De esa forma, cuando registrábamos la factura de compra, ya nos quedaba anexado ese documento. Pero es que ahora esto va un paso más allá, y es que ya no es solo anexar, sino que es escanear y reconocer a nivel de OCR el contenido de la factura de proveedor, con lo cual automatizamos incluso el reconocimiento a nivel de caracteres de qué es lo que estamos integrando, qué es lo que estamos anexando dentro de ese documento, en este caso de la factura. En fin, novedades como estas hay muchas más, ¿de acuerdo? Creo que hemos mencionado un poco las más relevantes, hay muchísimas más, pero bueno, creo que estas son las que, bueno, por qué no decirlo, las que más me apetecía mostraros, porque creo que son entre demandas antiguas, necesidades antiguas que teníamos, y mejoras que vienen ya de por sí en la propia versión, pues es un conjunto de novedades que vale la pena que le hayamos echado un vistazo, ¿no? Mirad, tengo aquí por último, simplemente, relacionado con la novedad de esa movilidad que comentábamos anteriormente, muy rápidamente para que lo veáis, que os lo había dicho al principio, la posibilidad de trabajar con NAV 2016 en múltiples entornos. Como veis aquí, en este caso ya tenemos en la tienda de Microsoft, ¿de acuerdo? Tenemos la posibilidad de bajarnos ya el cliente tablet, ¿de acuerdo? En el cual podemos trabajar prácticamente igual que lo hacíamos con el cliente web, pero en este caso ya es un cliente establecido y definido ya para las tabletas. Lo mismo lo tenemos relacionado con esa movilidad, los diferentes clientes para los diferentes, de las diferentes plataformas, como es Android, como veis aquí, como es Windows Phone, que es la novedad que tenemos ahora mismo. Acaba de salir este cliente de NAV para Windows Phone y, lógicamente, el cliente de iOS, ¿de acuerdo? Que también estaba ya disponible, ¿de acuerdo? Como decíamos, el cliente web al que le hemos echado un vistazo, con lo cual este conjunto de clientes que os decía, el de la tableta, el de aplicaciones de telefonía, más el cliente web, la verdad es que abre un abanico a poder acceder a Dynamics NAV 2016 desde cualquier plataforma y de una forma muchísimo más sencilla, ¿de acuerdo? Muy bien, hay otras novedades, sí, la integración con Office 365, totalmente. Si os acordáis, hay una funcionalidad en la que podemos diseñar dentro de NAV nuestras propias plantillas de documentos, ¿de acuerdo? Documentos de venta, documentos de ofertas, y hacíamos esa edición con Word y creábamos sus propios documentos. Bien, pues ahora la gran novedad es que esto ya está totalmente integrado con Office 365, y lo que hacemos precisamente en esa funcionalidad que os decía es en la edición de las plantillas, en este caso con Word, pero ya lo hacíamos, ya lo hace disparando directamente contra el Word de nuestro Office 365 si lo tenemos lógicamente activado, y ya se hace totalmente integrado dentro de Office 365, ¿de acuerdo? Ya utilizamos las herramientas de una forma nativa y totalmente integrada respecto a NAV con Office 365, ¿de acuerdo? Y ya por último, un apunte un poco más técnico, si queréis, es simplemente el comentaros eso de que lo que veis aquí, ¿no? SQL en Azure, ¿no? Ahora ya tenemos la posibilidad de trabajar ya de forma nativa directamente contra Azure SQL, ¿no? Y además la posibilidad de definir los diferentes niveles de servicios, que incluso además esos diferentes niveles de servicios son ajustables en función de las diferentes necesidades cambiantes de nuestro propio negocio, ¿no? Podemos escalar, podemos aumentar, reducir esa necesidad que podamos tener de una forma muy sencilla, ¿no? Por el hecho ya de trabajar nativamente con Azure SQL, ¿no? En fin, esto es un poco a nivel de resumen, un poco lo que he querido mostraros. Me he centrado en, yo creo, de todo el conjunto de novedades que hay en esta nueva versión de Microsoft Dynamics NAV 2016, en las que creo que son realmente, bajo mi punto de vista, perdonadme y permitírmelo, pero las más relevantes, ¿no? Hay muchísimas más y saldrá ya, si no está saliendo ya documentación ya relacionada con todas ellas, pero creo que valía la pena que le echáramos un vistazo a estas que os he mostrado, ¿de acuerdo? Nada más, daros las gracias por vuestra paciencia. Espero que os haya gustado este pequeño webinar centrado en estas novedades y, como no, por supuesto, espero que nos veamos, espero que nos encontremos en próximos webinars, en próximos talleres, y deciros que ahora estoy disponible totalmente a vuestra disposición para que aquellas dudas o preguntas que queráis realizarme mediante el webinar podáis lanzarlas y trataré de aclarar esas dudas. Nada más, muchísimas gracias y hasta pronto.
Muy bien, muchísimas gracias por vuestra atención y lo que os decía, espero veros en próximos eventos y en próximos webinars. Muchísimas gracias.